Bueno, vamos a terminar la jornada de hoy con una conferencia sobre hepatitis delta. Yo creo que ha salido en todas las presentaciones de esta tarde y de esta mañana que realmente es una hepatitis muy poco frecuente, pero de extrema gravedad, y que realmente no ha sido tampoco una hepatitis a la que hemos prestado mucha atención por distintos motivos, entre otros porque no teníamos ninguna alternativa terapéutica para ofrecer a nuestros pacientes. Y esto pues ha cambiado. En este último Congreso Europeo se han presentado los datos de 48 semanas de la primera medicación que realmente se ha podido utilizar para el tratamiento de la hepatitis delta, y yo estoy seguro de que Sabela, además de resumirnos los aspectos epidemiológicos, nos va a hacer un update de todos estos datos que se han presentado recientemente. Sabela, cuando quieras. Gracias, José Luis. Gracias por invitarme a cerrar el programa del día de hoy. Gracias a Gilead también por comprometeros a organizar estas jornadas un año más. Gracias a Rocío, porque sé que la labor de secretaría es complicada a veces. Entonces, el título de la ponencia es Datos epidemiológicos en España, pero yo quería empezar haciendo una pequeña introducción muy pequeña sobre este virus, que es muy interesante a la vez que muy complejo. El virus de la hepatitis delta es un virus RNA, es el virus RNA más pequeño que infecta a humanos, y además tiene una característica muy curiosa, que es que tiene una actividad de ribocima que hace que algunas teorías apunten que sea un virus que está derivado del RNA del genoma del huésped, de los hepatocitos infectados por el virus de la hepatitis B. Y como bien sabéis, necesita precisamente de este virus, necesita la hepatitis B para poder entrar en las células, pero no para replicar una vez que está dentro. Realmente la epidemiología del virus de la hepatitis delta a nivel global no se conoce exactamente, y este es uno de los estudios más recientes, que es un metaanálisis sobre los datos publicados de prevalencia del virus de la hepatitis delta, y que dio mucho que hablar, porque en este metaanálisis se estimaba que un 0,8% de la población general presentaba una coinfección por el virus de la hepatitis delta, lo cual es un número muy elevado. Hablaríamos de unas 80 millones de personas, incluso más que la hepatitis C. En este análisis calculaban que la prevalencia de coinfección por virus delta entre los pacientes antígeno S positivo se situaría en torno a un 13%. Y como podéis ver, además, España estaría dentro de esos países con una prevalencia mayor. Obviamente, como os decía, este artículo dio mucho que hablar y no está muy claro si estos datos son completamente fiables, y yo creo que lo más probable en nuestro país es que estemos más cerca de este escenario en el que la prevalencia de la coinfección por el virus de la hepatitis delta se sitúa alrededor de un 5% de los pacientes que tienen un antígeno de superficie positivo. Hay diferencias geográficas no solamente en cuanto a la prevalencia de la coinfección, sino también, como ya ha comentado María José previamente, en cuanto a la distribución de los genotipos del virus delta, que existen hasta 8 descritos, siendo el genotipo 1 el más frecuente en nuestra área geográfica. Los grupos de riesgo para tener hepatitis delta en España son estos tres, y los dos primeros son los que concentran el mayor número de casos. Son los migrantes de zonas de alta prevalencia, que ya hemos visto en el mapa cuáles son los países con mayor prevalencia por el virus del delta, los usuarios de drogas inyectadas, pero también podemos encontrar coinfección en aquellos receptores de transfusión sanguínea, hemodiálisis, sobre todo antes de los años 80-90, cuando no se realizaba todavía un buen cribado de los productos sanguíneos. La coinfección por el virus de la hepatitis delta es la forma más grave actualmente de hepatitis viral crónica, y en comparación con la monoinfección por el virus de la hepatitis B, el tener este virus supone un riesgo incrementado por 2 de desarrollo de cirrosis, por 3 de hepatocarcinoma y el doble de mortalidad. Además, más allá del daño hepático, los pacientes con coinfección por el virus de la hepatitis delta refieren tener una peor calidad de vida, como muestran los datos de este estudio basados en cuestionarios de salud. En la historia natural de la infección por el virus de la hepatitis delta hay varios factores que influyen en su evolución. Uno de ellos es el tratamiento, que tocaré después, pero como podéis ver, y como ya hemos mencionado también durante el debate previo, es muy relevante el tema de la viremia. Por tanto, no es lo mismo tener un antidelta positivo, RNA positivo, que antidelta positivo, RNA negativo.
Y lo curioso, y de ahí esto también sirve como para introducir, ¿no?, lo que se haya comentado previamente, la importancia de ser capaces de medir de forma adecuada la cantidad de RNA del delta que tenemos, pues hasta un cuarto de los pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis delta en su historia natural pueden presentar una negativización espontánea de su carga viral. Aunque si le damos la vuelta a la lectura, esto significa que la mayor parte de los pacientes ni se reduce su carga viral ni se llega a negativizar y por tanto son aquellos pacientes que tenemos en riesgo de presentar complicaciones derivadas de su cirrosis. Este es un estudio que se ha publicado recientemente que utiliza el registro del Ministerio de Sanidad a través de códigos relacionados con las admisiones hospitalarias en España. Y se analizan más de 70 millones de hospitalizaciones en un periodo largo, como podéis ver, 2 décadas, desde 1997 hasta 2018. Aunque la tasa de hospitalización por el virus de la hepatitis delta es baja en este estudio comparado con las otras hepatitis virales, de en torno a 6 por 100.000 hospitalizaciones por año, lo que sí que ven en este estudio es que las hospitalizaciones no se reducen en estas últimas 2 décadas, sino que se mantienen estables, a diferencia de lo que vemos con la hepatitis C, obviamente, sobre todo desde la llegada de los antivirales orales, e incluso con la hepatitis B, desde que tenemos fármacos con los que conseguimos inhibir la replicación viral. Esto no ocurre con el delta, y aunque se ve pequeño en las barras, el número de casos o de hospitalizaciones debidos a descompensación de la enfermedad hepática o a hepatocarcinoma, lo que muestra es un aumento gradual en las últimas 2 décadas, reflejando por tanto que no tenemos buenas terapias para tratar este virus y que tampoco los estamos diagnosticando a tiempo. En este estudio, además, hacen como un punto de corte para ver las características de los hospitalizados por coinfección por el virus de la hepatitis delta antes y después del 2008, y lo que ven es que a partir del 2008 disminuye el número de pacientes que ingresan en contexto de una hepatitis delta aguda, ya sea con sobreinfección o con coinfección, mientras que aumenta el número de casos de pacientes que ingresan por una hepatitis delta crónica. Y de hecho cambia también el perfil de paciente y hay menos usuarios de drogas y hay más población migrante. El mejor tratamiento, y ahora entraremos en el tema de los fármacos, sin duda llevamos hablando todo el día de ello, también en otras hepatitis, es el diagnóstico y la prevención. Y no solamente eso, tenemos que ser conscientes de que muchos casos de delta no van a venir al hospital y vamos a tener que salir a buscarlos, y probablemente la hepatitis C va a servir como modelo, no solamente en el diagnóstico, sino también en otras áreas en las que podemos mejorar en el ámbito de la coinfección por el virus de la hepatitis delta. Y esto es importante porque si no lo hacemos bien y no lo hacemos pronto, los pacientes van a llegar tarde a la consulta y van a llegar ya con una cirrosis avanzada, descompensada o con un hepatocarcinoma. Y por tanto van a necesitar el último tratamiento posible, que es el trasplante hepático. Me pareció curioso porque fui a mirar también a la página del Ministerio el número de pacientes trasplantados por el virus de la hepatitis delta en España, y lo cierto es que no he podido encontrar esos datos. Como podéis ver, se ve pequeño, si no ya os lo leo, están bien definidos los pacientes que se trasplantan por cirrosis por virus B, pero luego hay otras cirrosis virales o mixtas y no queda claro si la hepatitis delta está en alguno de los 2 grupos. Lo que sí sabemos, a raíz de un estudio multicéntrico en el que hemos participado 10 centros españoles en los que hay programa de trasplante, es que el porcentaje de coinfección delta en los pacientes que se trasplantan por virus de la hepatitis B es más alto, es de un torno a un 17%. Pero afortunadamente la supervivencia post-trasplante en estos pacientes es buena, gracias a que tenemos la inmunoglobulina y tenemos antivirales orales que previenen la reinfección del virus de la hepatitis B en el injerto, al menos en parte. Sin embargo, el delta, que ya os adelantaba al principio, es un poco más complejo que eso, y en este estudio que analiza biopsias hepáticas de pacientes trasplantados años y años después del trasplante, los investigadores fueron capaces de detectar el antígeno delta en las biopsias de estos pacientes sin que hubiera antígeno de superficie detectable ni en suero ni ni siquiera en el hígado. Por tanto, el virus de la hepatitis delta, incluso post-trasplante, es un tema que quizá todavía tampoco no tenemos resuelto. Pero como decía antes, tenemos que actuar de manera más precoz, ¿no? Y tenemos que diagnosticar a los pacientes antes. Desde la EH hicimos un cuestionario
relativamente informal a 22 centros españoles para preguntarles cómo era su tasa de cribado de la infección delta en los pacientes antígeno de superficie. Son datos autorreportados de los centros, pero como ya podéis ver, no lo hacemos tan bien como pensamos y en torno a un 80% de los pacientes con S eran cribados para el virus de la hepatitis delta. Del diagnóstico en un solo paso, ya lo ha comentado el doctor Crespo y se ha discutido en la mesa de debate, sin duda es una herramienta que sería muy útil para no perder a estos pacientes y para diagnosticarlos pronto. Antígeno de superficie positivo en la muestra, mirar el antidelta, antidelta positivo, mirar la viremia del delta. Y como ya también habéis comentado previamente y también lo ha discutido María José y lo comentaba Federico, es muy relevante la técnica para cuantificar el RNA del virus delta. Esa gráfica que veis ahí de las tres barras, la del medio, muestra los datos discordantes entre la técnica in-house que se utilizó para un estudio muy importante publicado en el Lancet Gastroenterology and Pathology de tratamiento en pacientes con hepatitis delta con una técnica nueva que se llama RoboGene, que es mucho más sensible para detectar la viremia. Y podéis ver ahí cómo hasta un tercio de los pacientes presentaban datos discordantes entre la técnica in-house que salía negativo, mientras que con RoboGene era positivo, y estos pacientes eran precisamente aquellos que presentaban esos relapses tardíos que vemos en los pacientes tratados con interferón. Y como decía antes, con frecuencia vamos a tener que salir fuera del ámbito hospitalario para encontrar estos pacientes y por tanto deberemos incluir en nuestro armamentario, digamos, de herramientas diagnósticas también las herramientas point of care. Y este es un estudio del Hospital Valdebrón que muestra cómo de la sangre seca pues, somos capaces de evaluar la presencia de todas las hepatitis virales, del C, del B y del delta, y en el caso de que las serologías sean positivas, volver a utilizar esa sangre seca para determinar la viremia. Y la verdad que la sensibilidad y la especificidad en relación con la hepatitis delta era relativamente buena. Por último, antes de entrar de lleno en los datos epidemiológicos en España, decir 4 pinceladas, como ya también anunciaba José Luis, en tema de tratamiento antiviral en la hepatitis delta. Lo que tenemos hasta ahora ha sido el interferón. El interferón tiene cosas buenas, es capaz de reducir la viremia del delta, como podéis ver en la primera gráfica, y de hecho en este estudio que comparaba interferón solo con o sin tenofovir, entre un 48 y un 30% de los pacientes eran indetectables a las 96 semanas de finalizar el tratamiento antiviral. El efecto sobre el antígeno de superficie, que es la gráfica B, es mucho menor y el efecto sobre las transaminasas se acompaña o refleja el efecto sobre la viremia. Por tanto, disminuir la inflamación en estos pacientes pues también es uno de los objetivos que buscamos con el tratamiento antiviral. No obstante, como podéis ver después de la línea discontinua, hasta un 40% de los pacientes pueden presentar una recaída, un relapse, a los 6 meses después de haber parado el tratamiento antiviral, resaltando de nuevo la complejidad que tenemos con este virus. Efectivamente, ahora, al igual que en la hepatitis B, también se abre un nuevo campo de nuevas dianas terapéuticas para intentar tratar la coinfección por el virus de la hepatitis delta. Tenemos el bulevirtide, que es uno de los inhibidores de la entrada, tenemos los NAbs, inhibidores de secreción del antígeno de superficie, inhibidores de la farnesilización, como el lanoferlip, o inmunomoduladores diferentes al interferón pegilado convencional, como el interferón lambda. Del bulevirtide, como decía José Luis, se han presentado datos en el último congreso. Me pareció interesante poner esta diapositiva, que es de un artículo que está justamente ahora en prensa y que recoge los datos que tenemos hasta ahora, no solamente de los ensayos clínicos de bulevirtide en monoterapia o con interferón, sino también de los datos que tenemos ya en vida real de algunas cohortes europeas, en concreto de la francesa, la italiana y en el artículo también mencionan la cohorte alemana. Y como podéis ver, las tasas de respuesta son buenas, alentadoras, pero todavía no son perfectas y desde luego estamos muy lejos de alcanzar la curación funcional en los pacientes con coinfección. Y en el ISEL actualizaron los datos a 48 semanas del estudio MIR 301, que evalúa el bulevirtide en monoterapia y como podéis ver nos movemos con respuestas virológicas de entre un 45 y un 48%, definiendo respuesta virológica no como curar
las dos infecciones, sino cómo conseguir la indetectabilidad del RNA del delta o la caída de 2 logaritmos. Todo esto hizo que desde la EH, ¿no?, pues un grupo, pues ya llevábamos tiempo con ganas de ponerle números a cómo era la situación actual de la hepatitis delta en España, y nos llevó a desarrollar el registro de la hepatitis delta, que por cierto tiene además el apoyo de Gilead. Los objetivos del registro eran fundamentalmente estos dos: conocer la situación clínica de los pacientes con infección virus B, virus delta en seguimiento activo en España, identificar potenciales barreras en el diagnóstico y en el manejo a nivel hospitalario. Aquí participaron 15 centros, os voy a presentar los datos que de hecho ya se presentaron en la EH. Decir también que desde que se presentó la comunicación en la EH hemos multiplicado por 2 el número de centros que están adscritos al registro, y por tanto tendremos datos todavía más representativos en un futuro cercano. Entonces, como os decía, lo que buscábamos aquí era conocer la situación de los pacientes que están en seguimiento activo, de los pacientes con coinfección delta. Por tanto, pudimos incluir 213 pacientes. La edad, al inicio del seguimiento, hacíamos como un análisis en 2 puntos, al inicio del seguimiento y en el momento actual. La edad se situaba entre 40 y 60 años en el 62% de los pacientes, con un porcentaje similar entre hombres y mujeres y una edad también similar entre ambos géneros. En cuanto a los datos demográficos, un 55%, por tanto algo más de la mitad, eran españoles. Un 21% de los que eran de este registro eran de Europa del Este, que como sabéis, sobre todo Ucrania, Moldavia, concentran prevalencias muy altas de este virus. Un 16% provenían de África, un 6% de Oriente Medio, y el resto estaban distribuidos en otros países diferentes. En cuanto a la evolución clínica, la mediana de seguimiento de esta cohorte de los 213 pacientes, mediana de seguimiento de 6 años, con un IQR, como podéis ver, entre 2,6 y 10, lo cual significa que el 75% de ellos tenían menos de 10 años de seguimiento. Y esto creo que es importante cuando analizamos el estatus de la enfermedad hepática en la primera visita en azul y en la última visita en naranja, porque en tan solo 10 años, a diferencia de lo que vemos con otras hepatitis virales, donde necesitamos más décadas para ver una progresión de la enfermedad, ya detectamos un incremento de un 10% del porcentaje de pacientes con cirrosis, de un 7% de pacientes con hipertensión portal, un 8% de pacientes descompensados y un porcentaje pequeño de pacientes que desarrollaron hepatocarcinoma. Cuando analizamos las diferencias entre los pacientes con una infección delta autóctonos o extranjeros, podíamos ver diferencias claras ya a nivel demográfico. En general, los pacientes que eran extranjeros presentaban una edad más joven, menos años de seguimiento, menor porcentaje de usuarios de drogas por vía parenteral y, por tanto, entre los pacientes españoles, donde había mayor porcentaje de uso de drogas por vía parenteral, también había mayor porcentaje de coinfecciones con otros virus, como el virus de la hepatitis C o el virus del VIH. Sin embargo, no objetivamos diferencias significativas en relación a la gravedad de la enfermedad hepática. En cuanto a las herramientas diagnósticas, hicimos una encuesta a estos centros que participaron para preguntarles si tenían accesibilidad a la hora de solicitar el antígeno de superficie cuantificado, que como sabéis ahora es el biomarcador pues, por excelencia que se utilizan ya en todos los ensayos clínicos e incluso para tomar decisiones clínicas en los pacientes con monoinfección por el virus de la hepatitis B. Y había un 67% de los centros que no tenían disponibles la solicitud de esta técnica. En cuanto al RNA del delta, este estaba disponible en un 40% de los centros, no disponible en otro 40% y en un 20% estaba externalizado. Esto en algunos casos es fácil, en otros casos hace que los médicos pues, sean más reacios a pedir de forma dinámica esta técnica, o ya sea por el incremento de costes o por un mayor retraso en obtener los resultados. Y cuando vamos a mirar el RNA cuantitativo, que como visteis en los estudios de bulevirtide es
una de las definiciones para hablar de respuesta virológica, este estaba solamente disponible en un 13% de los centros. En 2 centros específicamente estaba externalizado en un 20% y no disponible en más de 2/3 de los centros que participaron en el registro. Por tanto, nos queda todavía mucho por hacer en este campo. En cuanto a la evolución del RNA del delta, en esta cohorte había un 85% de pacientes que tenían al menos una determinación de la viremia durante el seguimiento, que como decía tenía una mediana de 6 años. 131 pacientes tenían al menos 2 determinaciones y cuando analizamos el estatus de la viremia en la última determinación, la mitad de los pacientes con delta eran todavía RNA delta positivo, la otra mitad RNA delta negativo y de los que habían negativizado había 13 que lo habían hecho bajo tratamiento con interferón y 15 que lo habían hecho espontáneamente, como os enseñé en el estudio previo que puede ocurrir dentro de la historia natural de estos pacientes. En cuanto al impacto de tener o no tener un RNA del delta positivo en estos pacientes, el mensaje que os quiero dar es que esto tiene un impacto muy relevante a nivel de la enfermedad hepática. Y aunque en la hepatitis delta todavía no conocemos cuál es el cutoff óptimo para definir la presencia de cirrosis, sí que podemos ver que los pacientes que tienen un RNA positivo presentan unos valores de FibroScan más altos y también presentan una mayor evolución o una más rápida progresión de la enfermedad en el tiempo, con mayor desarrollo de cirrosis y de hipertensión portal comparado con los pacientes que son RNA negativo. Por tanto, los principales mensajes de este registro, que es como la primera piedra para seguir trabajando en este camino, es que ya casi la mitad de los pacientes con coinfección por el virus de la hepatitis delta en seguimiento activo en España tienen una enfermedad hepática avanzada, tienen una cirrosis. A día de hoy hemos mostrado que tenemos todavía barreras para el manejo de la hepatitis crónica delta, ya que en la mayoría de los centros no es posible determinar la carga viral y menos cuantificarla, y evaluar el RNA del delta es relevante, ya que hemos visto que los pacientes con viremia positiva la enfermedad progresa más rápido y que además la detección del RNA del delta nos permite identificar a aquellos pacientes que son susceptibles de las nuevas terapias y también para evaluar su eficacia o su respuesta virológica. Y por último, pues este registro permite conocer mejor la infección del delta en España y nos va a ayudar sin duda a implementar mejoras en el diagnóstico y en el manejo de los pacientes en un futuro cercano. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Hay preguntas o comentarios? Oye, Isabela, en los estudios siempre han dado el dato, no sé si se ha desagregado el dato de los que consiguen negativizar la viremia y los que les baja los dos logaritmos, porque uno tiene la sensación de otras enfermedades que si consigues negativizar la viremia, probablemente el resultado va a ser mucho mejor. Sí, de hecho en este trabajo, que solamente puse una diapositiva para no extenderme demasiado, lo hacen y desagregan en función de conseguir el RNA indetectable o solamente la caída de 2 logaritmos, y más o menos es la mitad dentro de cada uno. Pero el delta tiene además esa complejidad de que aunque consigas que el RNA sea indetectable, esto no te garantiza que al parar el fármaco y durante el seguimiento, y a veces en largo plazo durante el seguimiento, el delta pueda volver a aparecer. No. Parece que, por los datos que han presentado otros estudios, en principio a los pacientes a los que les pongamos esta medicación, la idea es mantenerlo en el tiempo, ¿no? O esto es lo que por lo menos el resto de países, ¿no?, que tienen aprobado, Francia, Alemania, la idea que han transmitido era un poco que iban a dejar esto de manera mantenida. ¿Tú qué tipo de pacientes crees que serían los candidatos a beneficiarse de este tipo de terapias el día que tengamos aprobación por parte del Ministerio? Yo creo que son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones a corto plazo, ¿no? Y el bulevirtide de momento está aprobado solamente para pacientes con enfermedad compensada, por tanto tiene que ser una cirrosis compensada, en lo que tú lo que quieres es frenar esa progresión de la enfermedad, porque si no en 3 años lo vas a tener que meter en la lista de trasplante por descompensación. Y este yo creo que es el grupo de momento prioritario, y más teniendo en cuenta que no tenemos una duración finita clara
de este tratamiento, y que es un tratamiento que es muy caro, que parece que volvamos, ¿no?, a los tiempos de los antivirales orales cuando nos importaba el precio, pero desgraciadamente esto de momento es un problema, y más teniendo en cuenta que la decisión de proporcionar este tratamiento o no, de momento recae en los hospitales, y esto ya de por sí hace que se generen desigualdades a nivel del territorio nacional que vamos a tener que abordar sin duda. ¿Algún comentario o pregunta? Que me ha llamado un poquitín, uy, perdón, que salió muy alto. Me ha llamado un poco la atención que el número de usuarios de drogas por vía parenteral entre los españoles es solo del 20%. ¿No es un poco llamativo eso? Pues cuando la gran diferencia entre la población inmigrante y la española es básicamente el uso de drogas por vía parenteral. Sí, de nuevo esto porque son datos autorreportados, ¿no? Porque tú le preguntas al paciente si ha tenido ese factor de riesgo, y aunque ya lo comentaba Juan, ¿no?, esta mañana, el hecho de decirle que ya es positivo generalmente hace que se abran un poco más, pero no siempre lo consigues. Y yo también creo que infraestima el porcentaje real de usuarios de drogas. Sí. Javier. Enhorabuena, Sabela. No, un poco al hilo de lo que decía Javier, como ha habido varias ondas epidemiológicas del Delta, ¿no?, pues la que hubo en los 80-90, que básicamente eran usuarios de drogas, muchos coinfectados por VIH, muchos de estos pacientes se murieron de las complicaciones de su enfermedad hepática, estando además coinfectados por el virus del SIDA. Pero un poco incidiendo lo que tú también comentabas del infradiagnóstico, ¿vosotros tenéis datos ya de lo que habéis mirado en la mina o en algún otro centro de reducción de daños? Es decir, en población inmigrante ahora, ¿nos puedes dar alguna especie de primicia de lo que habéis mirado ahí en Barcelona? Lo que vemos en la mina es una prevalencia baja de hepatitis B, probablemente porque la edad es baja, son jóvenes, se han vacunado ya contra la hepatitis B dentro de los programas habituales, y esto en sí mismo ya es un factor protector de cara a no tener el delta. Y donde encontramos más B y encontramos probablemente más delta, aunque estamos en ello y lo tendremos que mirar a la par, es en los migrantes, en los que han venido ya en la edad adulta de países de alta prevalencia, donde los programas de vacunación pues obviamente no están tan bien establecidos y tienen B y o delta. No, Europa del Este, fundamentalmente Europa del Este. De las comunicaciones en la ISEL, quería preguntarte por dos aspectos prácticos, si has tenido oportunidad de discutirlo con los franceses y alemanes, que son los que más experiencia tienen. Esta medicación se pincha diariamente y hay que reconstituirla. ¿Eso ha sido alguna dificultad? ¿Cómo lo han organizado? ¿No ha supuesto algún problema? No, la verdad que no. En ese aspecto, no. Nosotros no hemos tratado a ningún paciente con bulevertide en nuestro hospital, y lo que estamos haciendo es hacer esta selección o priorización para intentar conseguir, al menos en aquellos pacientes que lo necesitan más. Pero no, lo que sí que han comentado de forma recurrente cuando presentaban los trabajos de práctica vida real eran dos posibles efectos secundarios que puede haber. Uno, el tema de las reacciones cutáneas en la zona de inyección, que en algunos casos se han mantenido en el tiempo más allá de después de haber parado el tratamiento, y que probablemente piensan que se deba a alguna reacción inmunomediada. Y por otro lado, el tema de los ácidos biliares, ¿no?, y cómo esto pues puede hacer que los pacientes pues puedan tener prurito o tengan otra sintomatología, pero que de entrada la medicación es muy bien tolerada y fácil de organizar a nivel de farmacia. ¿Y no ha habido tampoco ningún inconveniente en pacientes VIH? Porque hay un porcentaje significativo que son pacientes VIH. ¿Es compatible con cualquier medicación VIH y no hay ningún...? En principio es compatible, aunque en los estudios de fase 2 y fase 3 no había pacientes VIH. Muy bien. ¿Algún comentario más o pregunta? Está en EPTRAC Interactions, ya puedes encontrar el bulevertide para ver interacciones. Sí.